Bienvenidos amigos a su canal, La Voz del Aficionado. Les habla como cada semana Deluxe, y el día de hoy hablaremos de una de las batallas más épicas que ha existido en el mundo del manga y del anime. Hoy toca hablar de Kira y de L y cómo su batalla mental subvirtió las expectativas de lo que significa un combate en un anime. Comencemos. Oh, mi querido Death Note. La verdad, esta es una de las obras más interesantes y más complejas que yo he visto en un anime, ya que en realidad el mundo de Death Note se siente muy real, y muy real en el ámbito de decir muy real, ya que de verdad parece que la historia está ambientada en un mundo en el que podríamos vivir tú y yo, ya que en el mundo de Death Note en realidad no existen los personajes con poderes, no existen los superhéroes, no existe una entidad a la que se tenga que vencer. Death Note es en realidad una crítica al sistema que rige nuestra sociedad y cómo el poder termina corrompiendo los mejores ideales que pudiera llegar a tener una persona. Para entender lo anterior es necesario entender tanto a Kira como a L. Vamos cayendo con el protagonista de la historia. El protagonista de la historia de Death Note en este caso sería Kira, Light Yagami, obviamente. Este personaje podría decirse que es alguien que tiene aspiraciones más allá de las que él en un principio podría lograr. Es el hijo de un capitán de la policía y es alguien que tiene todas las herramientas para entrar a la universidad, volverse un excelente profesionista y tener una vida relativamente tranquila. Sin embargo, las aspiraciones de Kira van más allá. Es alguien que el status quo o lo que se espera de él simple y sencillamente no le es satisfactorio a nivel intelectual y emocional. Es muy importante eso. Entonces, cuando encuentra la Death Note, en realidad él encuentra un propósito más allá de lo que él tenía previsto para su vida. Encuentra esa capacidad de ser alguien importante y trascendente en el mundo que lo rodea. Por otro lado, L es todo lo contrario. L es un personaje que nace para defender el status quo que existe en el mundo. Es un personaje que se crea para poder al final del día establecer y que las esferas tanto de poder y la correlación mundial se mantenga bajo el mismo orden. Entonces, mientras en este caso Light es el personaje que busca generar un cambio a partir de sentir que está en sus manos lograrlo, L es la figura que se encarga de decir el cambio tiene que venir desde una autoridad moral, no de lo amoral. Entonces es un choque de ideologías lo que crea que Death Note sea tan atractiva para los espectadores. Ahora, obviamente en esta historia hay un elemento fantástico que es la Death Note, y este influye de manera muy particular en los personajes principales de la obra. Vamos cayendo por cada uno de ellos. La Death Note, para en este caso Light, significó el poder lograr los cambios y el poder sentirse que él era una figura de autoridad y de poder en el mundo. Él muchas veces lo dice a lo largo de la historia: seré el dios del nuevo mundo. Y a lo mejor podría sentirse que es una frase muy arrogante, pero a mí me da la impresión que Light tenía buenas intenciones en un principio. Lamentablemente los métodos que estaba utilizando para lograr sus objetivos no eran los correctos, porque uno no puede ser juez y verdugo al mismo tiempo. Y ahora vamos a entenderlo por qué. Seguimos analizando cómo la Death Note influye en otros personajes. Ahora tenemos el personaje de L. Mientras L en un principio no entendía cuál era el método que utilizaba Light, pudo descubrir las reglas que estaban sujetas a la Death Note con el paso y con la interacción que tenían estos dos personajes. A partir de todos este famoso juego de ajedrez que estaban jugando entre ellos, él pudo ir dándose cuenta de cuáles eran las limitantes que este poder tenía, y lo que es más importante, tenía una herramienta que lo ponía por encima de sus rivales, pero no era omnipotente. Entonces es ese juego intelectual que juegan estos dos personajes que permite que la historia avance de la forma en la que lo hizo. Y obviamente el personaje donde se ve reflejado que es la Death Note es en el personaje de Misa.
mientras Misa es un personaje que no tiene las características intelectuales que puedan llegar a tener Light o L, el personaje de Misa tiene la representación humana de lo que sería la Death Note. Ella, a diferencia de Kira, usa la Death Note por sus beneficios propios y en beneficio de Kira. Sin embargo, eso no significa que sea lo mejor para el mundo. Entonces empezamos a tener este choque de decir, ok, vamos a cambiar el mundo porque nos vamos a deshacer de las personas que son negativas y hay una entidad castigando a las personas que cometen crímenes, o vamos a usar la Death Note para los beneficios personales, donde nosotros movemos del tablero a cada uno de los personajes, o en este caso individuos que aparecían en la historia, que terminaban siendo obstáculos para el protagonista. Entonces es ahí donde el mensaje se empieza a perder, y es ahí donde el personaje de Kira cae en un abismo hacia la locura, donde él considera que su verdad es la única que debería regir el mundo. Death Note es una historia diferente. En esta historia no estamos evaluando la habilidad física de los personajes, sino su habilidad intelectual, y eso crea una de las obras más interesantes del género, ya que quienes estamos acostumbrados a meternos en este mundo de manga y anime, normalmente las características físicas de los personajes tienen una gran relevancia e importancia en los acontecimientos que suceden. En Death Note no es así. En Death Note los personajes se ven influidos directamente por su capacidad intelectual y de deducir qué es el movimiento que va a generar su rival para tratar de detenerlos. Entonces es una batalla intelectual, y esto subvierte el género, ya que estamos acostumbrados a ver peleas tipo Dragon Ball, donde el que tiene la Genkidama más grande gana. Ahora gana el personaje, en esta consideración, el que es más inteligente, el que planea mejor las cosas y el que puede estar un paso adelante de su enemigo, ya que al final del día ambos personajes son humanos, y lo más importante, ambos personajes son mortales. Entonces eso es atractivo en la serie de Death Note, más allá de toda esta batalla filosófica, ya que en esta serie se toca mucho cómo el poder corrompe a las personas y cómo simple y sencillamente es necesario que existan marcos e instituciones que limiten el accionar de las personas. No significa, también Death Note hace la crítica, de que las instituciones actuales sean lo mejor. Sin embargo, las instituciones actuales tienen que mejorar en consecuencia de buscar lograr un objetivo que sea la igualdad entre los individuos de una sociedad. No porque podríamos decirlo, las ideas o las aspiraciones utópicas que tuvo en su momento Kira al principio de la obra significaba que era lo correcto para que esta historia avanzara en una dirección, o para corregir el mundo que estaban describiendo en la historia de Death Note, ya que al final de la obra termina siendo este personaje, en su arrogancia, lo que termina causando ese último lapso de la historia donde él sentía de verdad que era un dios en el mundo. Death Note termina siendo una de las obras más importantes de los principios de los 2000, y no es casualidad. Fue una obra que dividió literalmente el pensamiento de las personas, ya que los matices que toca el protagonista, pese a que no eran del todo positivos, tenían cierta parte de realidad, y los intereses que defendía, en este caso el héroe de la historia, que fue en su principio L, no eran necesariamente en beneficio de la sociedad. Entonces eso es lo atractivo de Death Note, y por eso fue una obra tan influyente que estamos en 2021 y sigue teniendo relevancia, y siguen sacando one shots y siguen sacando contenido en referencia a la historia. ¿Por qué? Porque Death Note fue la obra que cambió y subvertió el género de lo que significa